¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Antes de adentrarnos en los temas que hoy queremos mostrarles, les vamos a ofrecer un pequeño adelanto de por qué nuestro invitado de hoy está de actualidad. Con mucho dolor, no podemos seguir militando en el partido en el que los dirigentes provinciales siguen engañando y olvidándose de los vecinos que viven al otro lado de las vías. Seguro que le suena este rostro, es un histórico del Partido Socialista afiliado desde hace cerca de 30 años. Enseguida en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar con él, pero antes queremos contarles en qué consiste el proyecto de la variante de mercancías. El este de la ciudad de Valladolid cambiará por completo dentro de unos años. Son obras muy complejas. Hasta allí se ha ido Noemí Morante y nos lo cuenta con detalle. Las máquinas trabajan en lo que será el nuevo complejo ferroviario de Valladolid. Aquí funcionan ya los nuevos talleres de Renfe. También se trasladarán los servicios logísticos de Argales y La Esperanza y las instalaciones de Redalsa. Por un lado, lo que son los talleres de Integria, de Renfe, va a tener dentro de sus instalaciones los propios servicios logísticos de composición de trenes de mercancías, el traslado de las instalaciones de Redalsa, el centro tecnológico de Vía y la base de mantenimiento de Valladolid. Servicios logísticos van a tener 7 vías de más de 750 metros, más 2 vías con una playa de contenedores de más de 500 metros y van a tener 3 vías mango para repostaje y estacionamiento de locomotoras. Ahora están trabajando en el movimiento de tierras, completando drenajes, canalizaciones y futuras instalaciones para continuar con finalizar la última capa de subalasto de tierras y proceder al montaje de lo que es el montaje de vía. Este complejo se conectará con la variante de mercancías. Así colocan los carriles de lo que va a ser la futura variante de mercancías de Valladolid. En este tramo, en la zona del páramo de San Isidro, la variante va a conectar con el gran complejo ferroviario en el que también se trabaja y donde ya funcionan los nuevos talleres de Renfe. El vehículo ferroviario que trae 30 barras. De longitud de 270 metros cada una de ellas y se están descargando en las futuras vías. Las barras están fabricadas en Ensidesa, en Asturias, y luego vienen en barras simples de 90 metros, se sueldan en 3 barras, se sueldan en una composición de 270 metros en Redalsa, en las instalaciones de Valladolid. Esta circunvalación ferroviaria de 17,5 kilómetros rodeará el este de la ciudad, con inicio en el Pinar de Antequera y final cerca de Cabezón de Pisuerga. La obra se inició en 2007, con la crisis se paralizó y se volvió a retomar en 2018. Ahora se ha empezado con el objetivo de finalizar las obras de movimiento de tierras o infraestructura que se habían iniciado, que ya están prácticamente todas finalizadas. Lo más retrasado es el viaducto de los Tramposos y ahora estamos en la fase de lo que es la superestructura, que es montaje de vía. A lo largo de su recorrido vamos encontrando fragmentos de esta gran infraestructura. El túnel del Cerro de San Cristóbal, que se empezó a construir en 2008, son algo más de 2 kilómetros. Ahora realizan las instalaciones de emergencia y de iluminación. Este es uno de los rastros del proyecto más visible, unas grandes pilastras que están en espera. Llama la atención que hay unas pilas que están construidas hace unos años y no se puede avanzar. Es por el gálibo, que lo que es la propia variante interfiere en gálibos si finalizáramos ese viaducto con la vía que da acceso desde la estación de La Esperanza a la Renault. Entonces quedaríamos sin acceso a la Renault. Entonces lo que hay que hacerle es una solución de salida en una primera fase desde Renault hacia el nuevo complejo y del nuevo complejo al enlace norte o hacia Cabezón. El viaducto tiene 1,2 kilómetros, nos quedan unos 6 vanos, que son unos 300 metros y el resto ya está finalizado. No hay previsiones oficiales. Se espera que en 4 o 5 años esté concluida esta variante de mercancías, gran circunvalación por el este de Valladolid, y también el complejo ferroviario que aunará los diferentes servicios.
El proyecto liberará al núcleo urbano de trenes de mercancías. Permitirá impulsar el parque agroalimentario y disponer además de suelos liberados gracias al traslado de instalaciones en el polígono de Argales. También acometer una transformación en la zona sur de la ciudad. Los 3 pasos de la ciudad de la comunicación, que están los proyectos ya terminados y que se podrán licitar las obras tan pronto tengamos en servicio el bypass de mercancías, porque sin el bypass de mercancías no podemos hacer la obra. Además, Valladolid se convertirá en referente para la circulación de trenes de carga. El objetivo es que exista aquí un importante centro ferroviario de conexión con el resto del país. En el patio de la Hospedería de San Benito se encuentran los restos de una antigua fortaleza del siglo XII. Recientemente ha habido nuevas excavaciones y se han podido hallar restos nuevos que nos permiten conocer un poco mejor los orígenes de Valladolid. El siguiente reportaje es de Ana Duarte. Estos son los restos de lo que en al menos la segunda mitad del siglo XII fue una fortificación defensiva. La primera fortificación que se puede decir que es potente, sólida, dentro del núcleo urbano de Valladolid es el castillo, que después hemos llamado Alcazarejo. Este primitivo castillo contaba con una cerca simple, aunque posteriormente se fue dotando de un complejo sistema de defensas. Se va a edificar cuando la separación de los 2 reinos de Castilla y León en tiempo después de Alfonso VII, el emperador. Como viene a su reino patrimonial, lo que hace es dividir, a uno le deja Castilla, a otro de León, y a partir de entonces va a haber una continua pelea, sobre todo por el dominio de lo que es la tierra de campos y los páramos. León va a fortificar sus líneas de defensas, el Esla, sobre todo. Castilla va a fortificar su línea de defensa, que es el Pisuerga. Al construir esta fortaleza, lo que va a ocurrir es que en ese momento de inestabilidad, Valladolid se convierte en un punto fijo y en un punto seguro. El castillo de Alcazarejo contaba con 8 cubos circulares, uno de ellos situado al noreste. Era de planta cuadrada con 8 cubos, uno en cada esquina y después otros en el entrepaño, o sea, a la mitad de la muralla. Esa es la única que teníamos y sabíamos que estaba cerca del Esgueva, que es una zona lógica donde sentarse porque ya está defendida por el propio río. Y parece, lo único que solo hemos encontrado en uno de los ángulos de la excavación, que ahí podía existir una de las puertas que tuvo esta muralla. Según constatan los datos arqueológicos que dan testimonio de una fortificación defensiva, a finales del siglo XIII esta fortaleza pasaría a conocerse como Castillo Viejo. A esta fortaleza, en época posterior, por eso le empezarán a llamar Alcazarejo, de una forma, lo que van a hacer es añadir otra fortificación mucho más importante y más grande, que es el Alcázar Mayor, que estaría, para hacernos una idea, en la zona donde hoy en día está el patio herreriano. De esta fortaleza desaparece prácticamente. Este edificio fue cedido a los monjes en el año 1390. Aquí instalaron su comunidad religiosa y crearon una capilla, así como transformaron las dependencias en un refectorio y una cocina. El Alcazarejo mantendría su forma original hasta que en el año 1704 se elimina completamente para terminar el patio de la hospedería. Los monjes empiezan a elevar el nuevo monasterio, ya no van a aceptar esa curva, esa cuesta, sino que van a intentar meter todo el monasterio en el mismo plano, para lo cual tienen que crear una terraza. Al hacer esta terraza, lo único que van a hacer con los edificios anteriores es desmochar lo que sobresale de la nueva cota de nivel. Y el resto lo dejan enterrados porque le viene muy bien, por una parte, para asentar las nuevas estructuras y por otro para los rellenos o colmataciones que van a efectuar en toda esta zona. Por eso, de esta forma, ahí lo que hemos encontrado, tanto ahí como en el otro extremo, si os dais cuenta, siempre que se va a meter debajo de las crujías, lo que tenemos es estructuras que conservan hasta 4,5 metros de altura. Durante el pasado siglo se realizaron varias intervenciones y ahora, gracias a una serie de catas arqueológicas previas a las obras de remodelación, se puede observar parte de la estructura de la fortaleza. Los que quedan, veréis que tienen un gran alzado. ¿Y esto por qué se debe? Es en el último yacimiento de Valladolid que se puede encontrar ruinas, restos de carácter arqueológico de tal envergadura. Es muy sencillo. Mientras que esto es la Edad Media, los castillos lo único que hacen es adaptarse a las curvas del terreno. Y tenemos que imaginar que todo esto, teniendo el Esgueva
como le tenemos ahí, era un enorme curro. Aunque estos restos arqueológicos se volverán a tapar, les gustaría darle un uso en el futuro. Otra vez se vuelve a tapar y queda datado y se sabe en qué condiciones está. Se pone, me parece, una lámina geotextil para que se marque bien la diferencia entre lo que está ya levantado y la tierra que se echa encima y nada más. Por ahora nada más. En un futuro cabe la posibilidad de hacer un proyecto más ambicioso que está en la mente de los arqueólogos hace tiempo, que es el hacerlo visitable, pero ya es una obra de mucha mayor complejidad. La remodelación de San Benito pretende cambiar la cubierta y cubrir el patio central, así como convertir ese lugar en una zona jardinada y abrir lucernarios en el espacio bajo de la cubierta. Se lo enseñábamos al principio. Cecilio Vadillo, junto a otros 5 históricos socialistas, abandonan las siglas, abandonan el partido por una sencilla razón que enseguida nos va a contar nuestro invitado de hoy. Cecilio Vadillo, bienvenido a Informe de Valladolid, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Cuál es el motivo del abandono del Partido Socialista? Sobre todo, personas que son históricas dentro del PSOE. Usted más de 30 años afiliado, pero me comentaba que el resto de sus compañeros, incluso muchos más, ¿no? ¿Por qué llegan a tomar esta decisión? Bueno, pues para nosotros ha sido una decisión muy difícil y dolorosa y además esperamos que transitoria, ¿no? Ojalá podamos volver al Partido Socialista, que es el partido donde realmente nos hemos sentido a gusto hasta ahora. Pero es verdad que esta decisión no es una decisión en contra del Partido Socialista, que tiene 140 años de historia y que ha hecho mucho por este país, socialmente, económicamente y por la democracia también. Seguro que con aciertos y errores, sino esta decisión es en contra en este momento pues de la dirección del Partido Socialista aquí en Valladolid, que nosotros entendemos pues que se ha alejado mucho de los principios y de los valores socialistas, sobre todo en un tema que nosotros consideramos vital para la ciudad, que es el soterramiento, ¿no? No podemos olvidar que hay 90.000 ciudadanos que viven al otro lado de la vía del tren, ciudadanos además la mayoría trabajadores que lucharon por la libertad, por la democracia, por los derechos de las mujeres, por el empleo, por el trabajo, y en este momento parece que se han olvidado de ellos, a pesar de las promesas que se les hizo, porque es que a esos ciudadanos se les ha engañado. En un momento dado se prometió el soterramiento, se les prometió un referéndum y luego pues todo eso se ha olvidado. Y además en contra de los criterios que defiende el Partido Socialista en toda España. Aquí tengo la lista de todas las ciudades que tienen soterramiento. Casualmente, tanto la ministra como la presidenta Adif, como la vicepresidenta del Gobierno, como el presidente del Gobierno, han ido a Murcia a decir, y a Moncada, y a San Feliu, y en numerosas ciudades a decir que los soterramientos integran las ciudades, las integran urbanísticamente, las integran socialmente. Y hombre, qué casualidad que lo que defiende el Partido Socialista en toda España resulta que en Valladolid no, ¿no? Además, nosotros siempre hemos defendido el soterramiento y tenemos que recordar que en 2017, cuando se rompe con ese proyecto, muchos militantes de los que ahora nos hemos dado de baja, pues en aquel momento nos manifestamos claramente en contra de esa decisión, ¿no? Entendemos que la solución que se aporta ahora no soluciona ni la segregación ni la división que genera la vía del tren y el muro. ¿Usted por qué cree que el Partido Socialista no ha cumplido esas promesas y por qué realmente no ha hecho este proyecto para la ciudad? Porque siempre ha dicho el alcalde Óscar Puente que es por un problema económico, que realmente económicamente no se puede hacer. ¿Usted cree que ese es el motivo real? No, el motivo real yo no lo conozco, me gustaría saberlo. Y desde luego problemas económicos no es cierto. Si hacer soterramientos es posible en toda España, en muchos casos financiados al 100% por el Estado. Claro, la diferencia es, y nosotros se lo preguntamos a la presidenta Adif y nos respondió, le preguntamos que por qué el Estado financiaba algunos soterramientos al 100%, como por ejemplo en Moncada y en otras ciudades, ¿no? Y nos dijo que dependía de la negociación que se había hecho entre las administraciones. Por lo tanto, entendemos o que alguien no ha querido negociar o que alguien no ha negociado bien. Y luego hay otra cosa, Valladolid es de las pocas ciudades que tiene recursos económicos, antes lo hemos visto con la liberación de los talleres, con la variante de mercancías, tiene tanto suelo, que no lo decimos nosotros, lo dice Segipsa, que es una empresa pública del Estado, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que la valoración de los suelos en 2018
era de más de 800 millones de euros. O sea que tenemos recursos, hay posibilidades de negociar financiaciones. Por ejemplo, en Murcia, en principio el ayuntamiento iba a aportar el 28%. Gracias a la victoria socialista en las generales, que hay que dejarlo claro, se inició el desarrollo del proyecto del soterramiento y le redujeron la aportación económica al 8%, al propio ayuntamiento. Por lo tanto, ¿por qué todas estas cosas que son posibles en toda España no son aquí? Pues nosotros no lo entendemos. Alguien lo tiene que explicar, pero claro, hemos pedido muchas veces un debate cara a cara con los responsables municipales y nunca han aceptado. No sabemos por qué tienen miedo a ese debate. ¿Han tenido conversaciones privadas con el alcalde Óscar Puente, también presidente del Partido Socialista de Valladolid? ¿Esto no se lo han comentado a él? ¿No lo han hablado en ningún momento? Nosotros ya, cuando en 2017 se acaba con el convenio de 2002, ¿qué hubiera ocurrido si en 2017 no rompen el convenio de 2002 que establecía que se hiciera los talleres de Renfe, la variante de mercancías, como hemos visto antes, para poder hacer el soterramiento en Valladolid? Probablemente estaríamos haciendo el soterramiento. Curiosamente fue un pacto con el gobierno del Partido Popular del Estado, con Ignacio Serna como ministro y con la Junta de Castilla y León, que también gobernaba el Partido Popular. Nosotros en ese momento lo dijimos en el partido. Y antes de crear la plataforma, también mandamos una carta al secretario general del Partido Socialista en Valladolid diciéndole que queríamos retomar el tema. No hemos tenido respuesta, pero tampoco hemos tenido respuesta de la subdelegación del Gobierno, de la delegación del Gobierno, de la ministra de Transportes e incluso del propio secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también le hemos escrito una carta para explicarle por qué defendemos esta posición. Por cierto, posición que defendemos que los estatutos contemplan como un derecho de los militantes y los afiliados el derecho a la crítica, que creemos que en este momento desde el Partido Socialista en Valladolid se está vulnerando. O sea, ustedes lo que dicen es que desde la plataforma por el soterramiento, porque recordamos que tanto usted como sus 5 compañeros que abandonan el partido pertenecen a una plataforma que está luchando incesantemente para que se les escuche. Desde ninguna administración han tenido respuesta. No, la única respuesta que hemos tenido fue de la presidenta de Adif, que nos contestó no a la solicitud de reunión, sino a la pregunta que le hacíamos de por qué el Estado financiaba algunos soterramientos, véase los previstos en Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Moncada, etcétera, y en otros sitios no. Y nos contestó, esa fue la única respuesta, que dependía de las negociaciones entre las administraciones. Pues vayamos a Madrid a negociar bien, que además nosotros tenemos suelo para financiar la obra. En Murcia van a hacer 7 kilómetros de soterramiento. ¿Han estado en Murcia recientemente? Sí, fuimos a Murcia. ¿Y han podido comprobar cómo se ha llevado a cabo el proyecto? Pues sí, y la verdad nos llevamos una sorpresa, porque nos decían que en Valladolid era mucho más complicado que en Murcia. Que va, en Murcia es bastante más complicado que en Valladolid. Por cierto, va a haber trenes de mercancías que van a seguir pasando por la estación, va a haber alta velocidad y va a haber trenes de cercanía, porque a veces dicen, es que si hacemos el soterramiento no hay cercanías. Mentira, pero es que en Murcia las casas estaban encima del propio trazado del ferrocarril, tanto es así que han cerrado algunos barrios enteros y se han llevado los ciudadanos pagándoles un alquiler para que vivan fuera de esa zona durante todo el periodo que duran las obras. Pero es que además el trazado del soterramiento pasa por numerosas acequias, que algunas llevan bastante más agua que lleva el Esgueva, que también ha sido una disculpa diciendo pues, que es dificilísimo cruzar el Esgueva. Hombre, proyectos mucho más complejos y difíciles se han hecho en España, pero es que tenemos el soterramiento, el túnel que se ha hecho en Madrid entre Atocha y Chamartín, 5 kilómetros, 300 millones de euros. ¿Por qué si es posible en Madrid, con muchísimas más dificultades técnicas, no es posible en Valladolid? Lo que han visto ustedes en Murcia, ¿se lo han contado a los dirigentes municipales? Pero si es que no nos escuchan, no han querido hablar con nosotros. Mire, solo tuvimos una reunión con Sarabia, el teniente alcalde y responsable de urbanismo. Estuvimos hora y media reunidos con él y no nos dio ni una sola explicación, ni una sola. Solo nos decía que su opinión ya estaba clara y ya lo ha dicho muchas veces y no nos contestó a ninguna pregunta, a muchas preguntas de efectivamente por qué no es posible, por qué incumplía en su palabra de hacer un referéndum en Valladolid para ver qué decidían y qué querían los ciudadanos de la ciudad. Y por supuesto sí que hemos contado lo de Murcia, donde hemos podido, donde nos han escuchado,
pero de luego yo invitaría, nosotros que no tenemos recursos, sino invitaría a todos los medios de comunicación a ir a Murcia de verdad a conocer esos 7 kilómetros, a conocer el kilómetro y pico que vimos que ya se había soterrado y realmente lo que implica una obra de este tipo de integración de los ciudadanos, de solidaridad con los ciudadanos que viven al otro lado del muro y de desarrollo económico. Sin acabar el soterramiento, la zona marginada por el tren en Murcia ha empezado ya a crecer desde el punto de vista económico, sin haber acabado el soterramiento. ¿Qué supondría para Valladolid que 90.000 ciudadanos se integraran? Y luego, nosotros hay un tema que no compartimos, es que a Valladolid se le llene de túneles que no resuelven el problema, porque el muro y las vías del tren van a seguir existiendo, creando nuevos espacios del miedo, como reconoce el propio ayuntamiento cuando en las catalogaciones de espacios del miedo están los túneles y cuando al final acaban poniendo cámaras para que los túneles sean más seguros. Y además haciendo rampas a ambos lados que no mejora la movilidad de las personas con discapacidad, ni la seguridad de las personas que tienen que cruzar por esos túneles, ¿no?, que por la noche desde luego no se atreven a cruzar, ¿no? En ese sentido entendemos, y además va a ser una solución que nos va a costar casi 300 millones, que es probablemente lo que nos costaría el soterramiento en Valladolid. Porque aquí, lo habéis dicho vosotros, hay un túnel en el polígono San Cristóbal, que inicialmente no estaba previsto para la variante de mercancías. Pero es que además tenemos un soterramiento en el Pinar de Antequera, de 1 kilómetro que ha costado 70 millones de euros. ¿Para cuántos habitantes? Para 1.000 habitantes. Y además ese soterramiento no estaba en el convenio, y sé muy bien cómo se fraguó, porque una diputada nacional fue con unos vecinos de la zona a reunirse con Pepe Blanco, que entonces era el ministro de Fomento, en el que, por cierto, yo estaba presente, y en una reunión de media hora se decidió hacer un soterramiento en el Pinar de Antequera. ¿Están ustedes pensando en concurrir a las próximas elecciones municipales, ya que este anuncio llega apenas a 2 meses de los comicios? Bueno, pues este es un tema que efectivamente hemos dado un paso, que ha sido darnos de baja del Partido Socialista, porque entendemos que se han alejado absolutamente de los principios y valores del partido. Y en los próximos días, efectivamente, estamos debatiendo sobre esa propuesta y sobre esa idea. Y desde luego no tenemos mucho tiempo para hacerla pública si es que realmente consideramos que lo vamos a hacer. ¿Estarían esas 6 personas entre las que se incluye usted y se ha pensado en alguien más? Porque en la lista tendrán que figurar más nombres. Sí, no, por supuesto. Desde luego, bastantes vecinos que están del otro lado de la vía del tren, pero también vecinos de toda la ciudad, porque el soterramiento, y es verdad que hay un espacio, una zona este-sur, que se beneficiaría mucho, que se integrarían a la ciudad, haríamos una ciudad más compacta, pero no debemos olvidar que es un proyecto de ciudad, de toda la ciudad. ¿Con quién gobernarían ustedes en el Ayuntamiento de Valladolid? Uy, madre, si todavía no hemos hecho el partido, ahora preguntar, no, si nosotros nos presentamos a... Son cosas que se plantearán, sí, ¿no? Sí, claro. Pero es que nosotros si nos presentamos lo que queremos es ganar las elecciones. ¿Para qué? Para asegurar de que el proyecto del soterramiento se va a hacer, pero que también se hacen otro tipo de políticas, porque además del soterramiento, que para nosotros integra muchos valores, hay muchos aspectos educativos, culturales, sociales, económicos, que todos esos nosotros tendríamos que hacer, además de esa propuesta del soterramiento, que entendemos que es una propuesta muy amplia y que tiene muchos aspectos muy positivos para la ciudad, tendríamos que hacer un programa y un proyecto de ciudad. Entiendo que el resto de valores van más acordes al Partido Socialista que a otros partidos como Vox, Partido Popular. Hombre, nosotros lo que vamos a intentar, desde luego, desde los principios que tenemos, es hacer una ciudad, si es que lo hacemos, una ciudad, desde luego, donde los principios sociales y esos valores imperen por encima de todo, pero también el desarrollo económico de la ciudad. Entiendo que con Óscar Puente no gobernarían ustedes. Nosotros, desde luego, coalición. lo que queremos es que haya un compromiso en el ayuntamiento de hacer el soterramiento. Si Óscar Puente se opone absolutamente a hacer el soterramiento, pero ya digo, nuestra aspiración es a gobernar nosotros, si nos presentamos y que nos apoyen otros, si quieren. ¿Tienen siglas, nombres pensados? Estamos trabajando en ello, como decían algunos, ¿no? No, estamos en ese tema, lo estamos pensando y en muy pocos días daremos respuesta de si sí
o si no a ese O sea, que podemos decir hoy aspecto. aquí en Informe Valladolid que Cecilio Vadillo va a ser candidato a la alcaldía de Valladolid. No lo podéis decir porque no lo sé ni yo. No lo sabemos. Ya digo que estamos estudiando eso y las candidaturas, hay mucha gente que tiene mucha capacidad, muchos vecinos que están con nosotros, que tienen mucha tradición de lucha en el movimiento ciudadano. Pero es verdad que si hacemos esa propuesta, es una propuesta transversal. El soterramiento no tiene ideología. Tenemos aquí la lista de todos los municipios que tienen soterramientos. Hay gobiernos de todos los colores, pero la verdad es que el Partido Socialista lo ha apoyado en todos, como lo está haciendo en Lorca, por ejemplo, o en Almería, donde se van a poner de acuerdo con la Junta también para hacer el soterramiento. Entonces, el proyecto del soterramiento es un proyecto para todos los ciudadanos. Y cuando uno está en política, otros están en política parece que para discutir, para enfadarse, para insultar, para descalificar. No, algunos cuando estamos en política estamos por el compromiso, por la colaboración, por la cooperación. Aquí los partidos políticos deberían trabajar todos más, entre todos, independientemente de las ideologías, para construir ciudad y futuro, que es lo que nosotros queremos para Valladolid. Usted lleva tiempo fuera de la política más mediática, digamos, aunque ha estado formando parte del Partido Socialista. De hecho, ha estado hasta hace un año, ¿no?, trabajando como director en un instituto. ¿Por qué decide ahora dar este paso, digamos, volver a esa exposición pública? Bueno, cuando uno tiene vocación de servicio público, pues hay algo que te hace que lo sigas manteniendo. Por ejemplo, y antes lo comentaba, yo sigo trabajando en el instituto, sigo haciendo actividades con los alumnos, vengo de un viaje a Bruselas, voy a recibir unos franceses en un intercambio, me voy a ir con los alumnos españoles a Francia, o sea que también me estoy dedicando al instituto. Y la política activa quizás sí, pero cuando uno tiene sensibilidad política no la abandona nunca. Recuerdo en 2017, cuando el Partido Socialista anuncia que renuncia al soterramiento, en aquel momento, y tengo declaraciones y artículos que lo pueden certificar, dije que me oponía totalmente a esa decisión. Y desde ese momento he estado en contra de esa decisión y siempre lo he defendido. Es verdad que hemos vivido la pandemia que ha hecho que, bueno, pues todo se olvidara un poco, pero nuestro objetivo, cuando hace año y medio creamos la plataforma, no era llegar a un posible proceso electoral, no. Nuestro objetivo era convencer al equipo de gobierno que este gobierno, que dice ser progresista, tirara del carro, fuera con todos los partidos, porque encima el partido lo tenía fácil, el Partido Popular, Vox, se han apuntado también al soterramiento, y todos juntos haber trabajado por ello, y seguro que lo habían conseguido. Entonces entendemos que es que ha faltado seguramente voluntad política, pero el porqué de fondo realmente a mí me cuesta entender que no se quiera hacer esto por el futuro de la ciudad. Es verdad que no es una inversión de hoy para mañana, claro, son inversiones a largo plazo y quizás hay otro tipo de inversiones que vendan más porque, bueno, se hacen en un año, en dos y se inauguran, y esto del soterramiento pues va a tardar, es un proceso largo, pero en política hay que tener también miras a largo plazo. No se puede gobernar solo a corto plazo y solo con el interés propio. Lo más importante es el interés de los vecinos y de los ciudadanos. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, Cecilio Vadillo. Ha sido un placer tenerle aquí en Informe Valladolid y esperamos pronto tener novedades y noticias. Pues un placer para mí y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes también por estar ahí una semana más al otro lado de la pantalla. Ya saben, regresamos dentro de 7 días aquí a este plató de Informe Valladolid en la 8. Gracias.